Well, first of all, I think it's fair to say that I was surprised by the election results, and I've said so. I still don't feel responsible for what the president-elect says or does. Primer viaje a Europa de Barack Obama tras la victoria de Donald Trump. Lo acaban de ver compareciendo con el griego Alexis Tsipras. Difícil equilibrio el que está obligado a mantener el todavía presidente de los Estados Unidos, que pretende transmitir una imagen de tranquilidad ante la inquietud general que ha provocado la victoria del magnate. Obama ha comparecido por vez primera en rueda de prensa y ha alertado contra el auge del que denominó nacionalismo étnico. Está siendo muy analizada la cara de preocupación del dirigente americano en estas últimas horas. En Galicia, la política tiene nombre, el de la exconsellera y exsecretaria de Estado Marta Fernández Currás. Enseguida les contamos por qué. Lo haremos en un programa en el que también nos detendremos en un retrato, y no es un retrato cualquiera. Obligará a un político gallego para más señas a dar explicaciones. Ese retrato de Arsenio Fernández de Mesa, actualmente director de la Guardia Civil, por el que está teniendo que dar explicaciones y que llegará al Congreso de los Diputados a través de varias preguntas formuladas por diputados de la oposición. Será uno de los argumentos del día, un día en el que hablaremos también de Barack Obama, de esa visita a Europa. Acaba de ser recibido por Alexis Tsipras en Grecia y, como decía, tiene que estar dando explicaciones de qué ha pasado en Estados Unidos y de las consecuencias de la presidencia de Donald Trump. Un programa que vamos a compartir con Adina Dumitru. Muy buenas noches. Buenas noches. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Por este lado de aquí, Domingo San Pedro, muy buena noite. Hola, buena noite. Gonzalo Rodríguez, muy buena noite. José Manuel Pérez Rada, muy buenas noches también. Hola. Y nos acompaña Julio Ransés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas noches sin tenerte aquí sentado con nosotros. Quizás haya gente que no sepa tus nuevas circunstancias que tienen que ver con tu salida del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué ha pasado? Bueno, realmente no es salida, sino que es salida de la portavocía de Economía y Hacienda. Pues digamos que la política es muy complicada. Cuando venía para aquí estaba escuchando el tema de Gloria Gaynor, I Will Survive, y la verdad es que es algo muy parecido. Se trata de sobrevivir. Entonces simplemente ha habido un relevo porque el Ayuntamiento de Madrid, el Grupo Municipal Socialista, ha evolucionado en un determinado sentido, y en ese sentido pues era más apropiada pues una figura más política que una figura de perfil más técnica, bueno, como puedo ser vamos yo. a hablar de lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid. Tú conoces bien, como consecuencia de formar parte de esa corporación municipal, un ayuntamiento que está siendo observado, teniendo en cuenta que está gobernado por Manuela Carmena, una de las representantes de eso que se ha denominado nueva política, con muchas cosas pasando en tu partido, en el Partido Socialista, pero también en el entorno de Podemos y sus confluencias. Marina Cabegato, buenas noches. Hola, Fernando. Nos va contando un poco la peripecia política de nuestro invitado de esta noche, que transcurre en estos términos. Pues Fernanda, todo empezó en mayo del año 2015. Fue entonces que el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, Antonio Carmona, incluyó al presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda en las listas para las municipales. Ellos no ganaron la alcaldía, pero el gallego Ramsés Pérez Boga fue entonces nombrado portavoz socialista de Hacienda. Pero en un año muchas cosas han cambiado en el PSOE madrileño. Solo unos meses después de esas municipales, el partido releva a Carmona como portavoz municipal. Lo sustituye la sanchista Purificación Causa Pie. Entonces, Ramsés Pérez Boga sigue al frente de la portavocía de Hacienda. Con él, como portavoz, el PSOE se negó, por ejemplo, a apoyar el plan económico presentado por Ahora Madrid, en el que afirmaban, entre otras cosas, que no cumplirían el límite del gasto impuesto por la ley presupuestaria y que se comprometían a gastar más de lo autorizado. Pero cerca de un año después de su nombramiento, en septiembre de este año, el PSOE decide destituir a Pérez Boga como responsable de Hacienda. El motivo, pues la falta de tiempo, dicen, del ex representante de los inspectores de Hacienda que vive entre Galicia y Madrid. Julio Ransés justificó diciendo que el puesto no exige dedicación exclusiva y
que no ha faltado ni a una sola comisión ni a un solo pleno, pero no había vuelta atrás. Lo sustituyó en el cargo la también sanchista Carlota Merchan. Con el PSOE ya renovado, el PSOE madrileño, a finales de septiembre el Plan Económico de Madrid vuelve a ser votado en pleno y en esta ocasión los socialistas apoyan de forma unánime este documento. Pérez Boga, pese a haber seguido la disciplina de voto de su partido, advirtió que debían tener cuidado a la hora de incumplir las normas. El concejal ha hablado más de una vez de las consecuencias y sus consecutivas discrepancias con sus compañeros, pero sostiene que respetará siempre, Fernanda, la disciplina de voto. Bueno, Julio, estamos hablando de un momento particular en la historia del Partido Socialista. Estos días procuramos traer a protagonistas diversos de este momento casi histórico, que no sé si lo consideras tú también así. Es un momento especialmente grave para el Partido Socialista y lo que está sucediendo en Madrid también tiene que ver con esto. Sí, bueno, es un momento delicado porque el Partido Socialista ha sido siempre un partido de gobierno, un partido que estaba ahí en el primero o el segundo puesto y ahora se encuentra luchando de repente por el tercer puesto. Y además es que ha ocurrido una novedad, de que el Partido Socialista, que era como el partido hegemónico dentro de la izquierda, de repente se ve obligado a competir con otro partido de izquierda, pues Podemos, que le está plantando cara y en algunas comunidades autónomas como la nuestra, por ejemplo, pues la ha terminado superando en las últimas elecciones. Por tanto, es un momento diferente y difícil, por supuesto. Esa guerra entre, por entendernos y resumir mucho, entre sanchistas y susanistas, ¿también se vive en el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, esto es una guerra que hay que relativizarla, ¿no? Dentro del Partido Socialista pues existen pugnas, existen muchas familias y todas están llamadas o intentando conseguir pues, la hegemonía dentro del partido pues, para llevarla pues, a ese lugar bajo el sol. Entonces, en ese sentido sí que existe pues, una cierta lucha entre bandos en el Partido Socialista, pero llamarlo pugna o llamarlo guerra abierta pues me parece hasta cierto punto exagerado. Lo que sí que hay son diversas familias, y esas familias pues tienen una concepción diferente del partido y el Ayuntamiento de Madrid no es una excepción. Bueno, las pugnas entre familias a veces son muy dramáticas también, quiere decir. Pero son entre familias. Entre familias no quiere decir nada. Hay grandes familias que acabaron muy mal entre ellas, entre los miembros de la misma familia. Eso puede ocurrir, pero generalmente al final pues se está hablando pues de disputas entre hermanos y las disputas entre hermanos al final siempre se atenúan y el tiempo hace que vuelvan a confluir y vuelva a reinar otra vez la armonía. Tú te veo optimista a pesar de la que está cayendo. Estás en el Ayuntamiento de Madrid, como decía. ¿Qué tipo de alcaldesa es Manuela Carmena? Bueno, Manuela Carmena es una alcaldesa, primero, de izquierdas. Es una alcaldesa ecléptica y es una alcaldesa que cree en lo que hace. Y entonces lo que trata de conseguir es, dentro de la heterogeneidad que hay dentro del Pleno y también dentro de su propio grupo, pues intenta conseguir una unidad pues, para gobernar en beneficio de lo que siempre han sido sus ideas, por los desfavorecidos. En ese sentido, pues goza de todo mi respeto y, por supuesto, también el apoyo mío y de mi grupo. ¿Pero dirías que es una alcaldesa que le va a venir bien a Madrid? Bueno, el problema es lo que no es la alcaldesa. Es decir, ahora Madrid, que es el grupo que preside la alcaldesa, pues lo mejor que tiene es precisamente la alcaldesa. El problema que tiene, pues que tiene tres grupos muy diferenciados, pues que tiene Izquierda Unida, tiene Ganemos, tiene Podemos, y que esos tres grupos pues pugnan entre sí y tienen conflictos constantemente. Entonces esos conflictos lo que hacen es, primero, que estén mal avenidos entre ellos y luego que no den una unidad a la actuación del ayuntamiento. Por lo tanto, pues el Ayuntamiento de Madrid pues necesita pues una unidad, necesita pues una coherencia interna que le puede dar otro partido o le puede dar pues otro grupo que encabece pues la alcaldía. Pero insisto, Manuela Carmena es tal vez lo más aprovechable de ello porque es la que está actuando como de árbitro, como de moderadora e intentando pues aunar voluntades y que eso no sean conflictos constantes. A la vista de la experiencia de Madrid, teniendo en cuenta que estamos hablando de la capital del Estado y de esas dificultades de coordinar que tú observas en Ahora Madrid, ¿qué futuro le concedes bueno, a esta opción política, digamos, que surgió coincidiendo con la crisis económica y en la que mucha gente encontró una alternativa como consecuencia de los fallos, si se me permite la expresión, de los partidos convencionales? Sí, bueno, vamos a ver, futuro, yo creo que tiene futuro. Estos han venido para quedarse, lo que pasa que un futuro que probablemente pues, no sea tan brillante como lo que ellos vaticinan. Es decir, aquí es un partido que ha venido, que es un partido de izquierdas y representa a la izquierda, pero no olvidemos que es la izquierda extrema. Por lo tanto, pues España no es un partido de
extremos. El gobierno que siempre ha ganado las elecciones es un gobierno lo más centrado posible y, por tanto, pues lo que yo creo es que al final pues bajarán las mareas. El nombre de la marea gallega está muy bien puesto en ese sentido. Pues bajará la marea, bajará la participación en cuanto a estos partidos, este partido en concreto extremista, y el Partido Socialista volverá a recuperar ese espacio. Por lo tanto, creo que por un lado, aunque hayan venido para quedarse, pues se incluirán dentro de lo que han nacido, que es la extrema izquierda, y dentro de ese espectro. Recuperar el espacio, decías, por parte del Partido Socialista, ¿haciendo qué o de qué manera? Porque me parece que es en lo que no se acaba de poner de acuerdo todo el mundo. Sí, de hecho, pues hay varias opciones, ¿no? Pues veíamos al anterior secretario general, pues que ponía como ejemplo Podemos como el partido al cual tiene que parecerse el Partido Socialista. Hay desde luego pues otro esquema en el cual el Partido Socialista debe buscar en el centro pues los votos sin perder tampoco los votos de la izquierda. Entonces también hay un caladero de votos que se ha perdido, ¿no? Que es el voto de los jóvenes. El perfil del votante socialista es una persona de izquierdas y mayor de 45 o 50 años. Entonces ahí el Partido Socialista lo que tiene que hacer es lo que ha hecho siempre, desde posturas sociales, después de posturas moderadas, pues tratar de ser una alternativa de izquierdas para todos los ciudadanos. Pero, insisto, ¿con qué claves? Porque la socialdemocracia está en crisis en toda Europa y parece que la discusión, ¿tú eres más partidario de iros más al centro, digamos, o iros más a la izquierda? Bueno, ahora que está tan de moda pues, la transversalidad, pues pienso que el Partido Socialista en ese sentido pues, tiene que apostar por ello y preocuparse por los problemas de las personas. Pues, por ejemplo, tenemos un problema de pensiones muy claro que hay que resolver, pues es ahí tiene que estar el Partido Socialista con una propuesta. Tenemos propuestas del desarrollo de la reforma educativa. Tenemos propuestas también de algo que es muy importante, que es el paro, ¿no? Es el principal problema de los españoles en la última encuesta del CIS. Entonces, lo que tiene que tratar el Partido Socialista es de propuestas, primero de izquierdas, pero también transversales, dar una respuesta a los problemas del ciudadano medio. Bueno, estamos comentando la victoria de Donald Trump todos estos días, el gran terremoto político probablemente del año, esa visita que está cursando aquí Barack Obama, y una palabra que hoy queremos analizar, que es la palabra populismo. Hay quien considera que Trump ha llegado o va a llegar en enero a la Casa Blanca utilizando el populismo, y hay quien considera, lo trasladaré a la mesa también, que Podemos ese entorno es también populista. ¿Tú crees que ahora Madrid, que es lo que tú conoces mejor, ha ganado ejerciendo el populismo? Bueno, sin duda, eso es precisamente lo que le ha llevado hasta ahí. De hecho, las agrupaciones, las organizaciones sociales, pues lo que están diciendo es, os hemos votado, pues ahora tenéis que actuar en consecuencia para defender a lo que es la gente, entendiendo la gente, pues bueno, pues por las capas más desfavorecidas, ¿no? Entonces, por supuesto que han llegado ahí pues por ser populistas. La palabra populista no tiene por qué ser una palabra peyorativa, puede ser una palabra positiva en la medida que se acercan a la gente, y ellos son coherentes y siguen su esquema. Yo creo que es lo que quería la gente. Las personas se habían quedado un poco desasidas de los políticos, consideraban de que los políticos pues no representaban, entonces eso ha sido lo que ha dado lugar a que haya nacido esta corriente populista y que haya tenido el protagonismo que tiene ahora. Bueno, de esto vamos a hablar, de populismo. Enseguida, como decía Pablo Carballo, nos va a trasladar esa visita de Obama y nos va a trasladar también la polémica que hay en torno a este concepto, el concepto del populismo. Pero quería preguntar un poco, primero a la mesa, Adina, ¿tú crees que forman parte del mismo fenómeno, Podemos y Donald Trump, algo de lo que se está hablando, como decía, en estas horas? No, no creo que forman parte del mismo fenómeno. En el sentido de que, bueno, más allá de la orientación política, la diferencia fundamental entre lo que plantea Donald Trump y lo que plantea Podemos es el discurso del odio, ¿no? Yo creo que Donald Trump ha ido con una campaña que se ha basado fundamentalmente en un discurso del odio, en un discurso de culpar al inmigrante y a todo el que no corresponde, ¿no?, a una definición muy estrecha de lo que es la identidad americana, que no se sabe exactamente tampoco Donald Trump cuál es la identidad americana que él defiende, pero en ese sentido él ha canalizado esa rabia, ¿no?, que existe en la población por diferentes cosas, que podemos analizar si quieres un poco más en detalle, y la ha canalizado hacia un discurso de odio, ¿no?, fundamentalmente, y un discurso que argumenta cosas muy falsas, ¿no?, que puede conseguir para esa parte de la población, ¿no?, que puede conseguir cosas que yo creo que no son posibles con los mecanismos que él propone en este momento. A mí no me ha dado la sensación de que Podemos ha hecho eso, es decir, Podemos tiene un planteamiento que como de cualquier partido podemos analizar como conteniendo elementos más o menos realistas, ¿no?, y eso es un discurso que podemos, eso es un análisis que podemos hacer en función de cada política que proponen, pero en el fondo ellos proponen algo que es internamente coherente y que no ha estimulado un discurso del odio en ningún momento. Roberto, busco tu primera aproximación a este asunto. ¿Forman parte del mismo fenómeno?
Sí, hay un elemento que yo tengo absolutamente claro que es común, lo dije desde el primer momento. En el primer artículo que escribí después de las elecciones en la Voz de Galicia lo apunté, ¿no? Vamos a ver, un buen colega y un buen amigo mío, Félix Ojero Lucas, publicaba hace 3 o 4 meses un artículo en esta revista En Claves de Razón Práctica, donde yo escribo con mucha frecuencia, sobre el populismo. Decía que en realidad casi todos los partidos tienen un grado de populismo, porque la democracia consiste en acercarse a los electores y por tanto hay que competir por el voto popular, ¿no? Yo creo que el populismo, cuando nos referimos al populismo despectivamente, no a la necesidad de los partidos de acercarse a los electores, sino al populismo como un fenómeno despectivo, es un fenómeno que es achacable en el que se puede incluir a Trump y también a Podemos, ¿no? Que tienen un elemento común, y yo creo que ahí es donde se parecen. El populismo básicamente es la política que consiste en dividir la sociedad en buenos y malos, de manera tal que los buenos son los míos, los malos son los otros, y a partir de ahí se, diríamos, construye un discurso simplificador en donde todos los problemas son culpa de los malos, todas las soluciones las tienen los buenos, y además es muy fácil de resolver los problemas. Esto lo ha hecho Podemos. El gran elemento común es la casta, ¿no? Es curioso porque si no, no se entiende como un candidato que compite contra todos los periódicos, ahora hablo de Trump, sí, contra todos los periódicos, no solo contra los periódicos demócratas, sino contra los periódicos tradicionalmente republicanos, el Washington Post era un periódico, o como USA Today. O USA Today, que es el periódico más importante de Estados Unidos, porque es el que más más vendido. A eso me refiero, el que más lectores tiene, con mucha diferencia, entendiendo por importante el que más lectores tiene, ¿no? Con gran diferencia sobre el New York Times o Washington Post, ¿no? Washington Post es un periódico que ha apoyado tradicionalmente a los republicanos, igual que el USA Today. Pero no solo estaban en contra todos los grandes medios de comunicación, salvo alguna televisión, la Fox, por ejemplo, ¿no? Estaban en contra los más importantes artistas, es decir, que había 3 o 4 actores de segunda fila, salvo nuestro admirado, querido, en fin, idolatrado Clint Eastwood, que también algunas veces se equivoca. Todos los demás eran unos piernas, ¿no? Comparados con los que apoyaban a los grandes poderes económicos. Clint Eastwood es un viejo republicano. Sí, Clint Eastwood es un viejo republicano, pero en fin, podía haber, como el Washington Post es un viejo periódico republicano, yo esperaba de Clint Eastwood que en este momento hubiera dicho no. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto, como en el que se decía en el final de la maravillosa película de Capra, y por tanto, pues, esto, no, de Capra, lo diremos, de Billy Wilder. De Billy Wilder. De Billy Wilder, y por tanto, como nadie es perfecto, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Termino ya. Sí. Yo creo que efectivamente todos estaban en contra, los poderes económicos, los grandes, la bolsa de Wall Street. ¿Por qué gana? Pues gana porque es capaz de construir un discurso muy depurado sobre la casta. Es decir, yo soy un extrasistema, estoy fuera del sistema, todos están contra mí. Es la casta. Es decir, el discurso fenómeno que se repite en más escenarios. Que se repite en Alemania con Alternativo por Alemania, en Francia con la extrema derecha, es el mismo La pregunta, fenómeno. Juan, y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Hay cosas parecidas o no quiero decir parecidas, forman parte del mismo fenómeno, la victoria o la penetración importante de Podemos en la política española y la victoria de Trump? Hombre, yo creo que son fenómenos muy distintos, el fenómeno norteamericano y el fenómeno, la situación que tenemos en España o que tenemos en el contexto europeo. Pero es cierto que yo creo que hay un hilo conductor ya que arrancó hace tiempo, que es esta revolución fuertemente neoliberal. Es decir, ante una revolución fuertemente neoliberal y desreguladora, hay una situación donde las desigualdades se están agudizando muchísimo en el conjunto de Occidente. Es cierto que la idiosincrasia norteamericana y la europea continental eminentemente, más que la anglosajona, es muy distinta. Entonces, toda esa fractura, toda esa brecha social se cataliza, pues yo creo que en el caso de Estados Unidos con la victoria de Trump y en nuestro caso en España y en algunos otros países europeos en fenómenos más en la izquierda que son capaces de catalizar todo ese descontento. Entonces yo creo que es injusto ponerlos a todos en el mismo saco, pero sí que creo que hay un origen o que hay una raíz común en aquello que es la causa del problema. Es cierto que de cómo se identifican los norteamericanos a la hora de votar a Trump o cómo nos identificamos, por ejemplo, en España a partir del 15M en canalizar esas insatisfacciones a nuevas fuerzas políticas, pues es donde puede haber un hilo conductor, pero creo que son fenómenos muy distintos. En todo caso, yo creo que el populismo viene haciendo una referencia a mensajes binarios, a mensajes muy sencillos, y con sencillos no quiero decir que sean mensajes no válidos, y que huyen de cualquier tipo de representatividad. Entonces, en ese sentido, hay coincidencias, aunque creo que los fenómenos son muy distintos porque también sociológicamente lógicamente estamos hablando de mundos completamente diferentes, pero este debate, Gonzalo, está enriba da mesa, como está mudando a representación política, o xeito que os cidadáns teñen de confiar en determinados políticos, e eu non sei se ti ves un fenómeno que explica cousas
aparentemente non coincidentes, como poden ser, lóxicamente, Trump e Podemos. Aquí, en este discurso, hai dúas partes. Una, eu discrepo do uso que se fai aquí da palabra populismo. Sí, enseguida imos entrar na teoría política do populismo, que son cousas distintas do que moita xente cree que é o populismo. No, pero non iba por esa vía. Iba porque estaba pensando, por exemplo, fai uns días, un periódico nacional anteriormente moi respetado publicou unha editorial sobre Donald Trump e entón alertaba sobre os riscos do seu programa económico. E, en esencia, a alerta que facía sobre Donald Trump era que se trataba de un país endevedado donde iba a facer un recorte de impostos e unha expansión do gasto. E isto iba a provocar impostos futuros fora de toda dúbida. E isto era o que se chamaba populismo. Isto é o que acaba de plantexar Alberto Feijóo en Galicia e ninguén dixo que iso fora populista. E é exactamente, termo por termo, o que el plantexou. Dixo que íbamos a facer unha cantidad de obras tremendas ampliando o gasto, temos nivel de endevedamento e se están baixando os impostos, o cual quere decir que son impostos futuros. Entón, o que temos que empezar é a fixar o termo. O vale para todos ou non vale para todos. E eu creo que hai un peligro de entrar en calificacións que son puramente morais e que non nos sirven para resolver o problema. Esta era unha parte do discurso do que significan as cousas por un lado, e a outra parte do discurso é que este discurso cala porque hai unha necesidade de fondo. E unha das cousas que me alegrei en este momento é ver a determinados funcionarios da Unión Europea dicindo, por exemplo, é a desigualdade estúpidos. Correcto, pero é a desigualdade en Europa tamén. Ese é o problema de fondo. Cambia porque a xente ve que o seu mundo se desmorona. Cambia porque ve que as súas seguridades desaparecen. Cambian porque ven que os seus fillos non van a ter as mesmas oportunidades. Cambia porque ven, porque non teñen seguro que vayan a ter pensión, porque non teñen seguro que vayan a ter educación para os seus fillos, porque non teñen seguro que vai a haber traballo no futuro. Todas esas seguridades, todas esas oportunidades, esa esperanza de poder ir construindo un espacio mellor progresivamente, todo eso se desmorona e nadie lle dá respostas. A única resposta é sobrevive, lucha, búscate la vida, vas a quedar fora, non hai colchón. Ese colchón, o estado de benestar, o que significaba era que había un colchón, que había unha segunda oportunidade. E iso foi como en Europa, despois da Segunda Guerra Mundial, combatimos o risco de emerxencia dos fascismos. Foi como resolvimos coa cooperación, cooperando entre os estados e creando ese estado de benestar. Entón, a cuestión non é o debate das palabras, de si significa isto, si non significa outro, sino volver a axudar a xente. Domingos. A ver, eu penso que coincido co que apuntaba Juan Villoslada, non? É certo que a raíz é a mesma de todos estes fenómenos políticos, non? Que saíron tanto en Europa como en Estados Unidos, pero non ten nada que ver. É dicir, hai motivos, hai aspectos moi diferentes que está propoñendo, digamos, este tipo de política máis de dereitas da que está propoñendo a esquerda, non? Por exemplo, por poñer dous exemplos que se ve moi claramente, Marine Le Pen e Donald Trump están propoñendo de alguna forma unha renacionalización, non? Dos seus países, que os seus países volvan a ter o control sobre, volvan a ter plena capacidade política sobre as súas fronteiras, sobre, é dicir, que cara arriba non solten ningún tipo de competencia, nin ante órganos supraestatais como pode ser a Unión Europea, como pode ser a OTAN, como pode ser a OMC, como pode ser Nacións Unidas. Sabimos a Donald Trump o desconfiado que é incluso cun órgano tan feito á medida de Estados Unidos como é a ONU. Mentras que, digamos, este chamado entre aspas populismo de esquerdas non pon tanto acento en recuperar esa soberanía dos estados como en recuperar certos dereitos da xente, non? Ese é o que vemos a diferencia, a distinción que eu faría entre o que ocorre ao mellor en España, en Grecia, que poñen máis o acento neses aspectos, non? Despois, se Trump é populista ou non, a ver, é que eu escoitando cousas que dixo na campaña que me parece incluso antipopular, non? Porque parece mentira que con cousas que ao mellor estaba propoñendo como alguén o populismo, ao fin e ao cabo, trátase de comprometer certas regalías e tal,
Bueno, pero para unha parte, él dirixía as súas velas a un grupo determinado de persoas que era o que querían escoitar. Sí, ¿no? pero eu penso que había unha verdade bastante compartida de que había cousas que eran auténticos disparates. Pero, por exemplo. A ver, non Non, é que todos sabemos cales son os disparates, pero teño a sensación que eso que para ti é un disparate, había moita xente que o consideraba unha valentía. Moita unha xente valentía. Estamos vendo que a maioría Claro, dos 60 millóns de estadounidenses. de alguna forma puderon chegar a compartilo, non? Pero dende logo non estaba dentro do que a lo menos políticamente correcto. Claro, non, que dentro dos estándares do políticamente correcto non estaba, por tanto, bueno, é dicir, sí se cambiouse a forma da linguaxe, non? A forma de comunicalo, simplificouse moito máis, evidentemente fuxiu da complexidade, non? Das súas mensaxes, pero bueno, quero dicir, nese sentido sí pode ter rasgos de populismo, pero non é o populismo, digamos, o uso, ou polo menos como A ver, coñecíamos. déxame un momento, porque tiña ganas de meterme en este asunto do populismo. Pablo Carballo, moi boa noite. Falamos deste concepto dende hai un tempo, moita xente alertando sobre el, a pesar dos moitísimos matices que, como está quedando de manifesto, existe en relación con él. Contanos. Sí, y tras la victoria de Trump, son muchos los que alertan sobre la posible repercusión en Europa, de movimientos, determinados movimientos populistas. Por cierto, Europa, que ya os digo, tiene un calendario diabólico, en los próximos 9 meses solamente, hablando precisamente de este fenómeno. Empezando ya dentro de solamente unos días, 4 de diciembre, Austria. Segunda vuelta, segunda votación de elecciones presidenciales. El mes de mayo, suspendidas por fraude. En aquel entonces, el candidato socialdemócrata Van der Bellen ganó a Hofer, al ultraderechista, por apenas 30.000 votos. Hay que repetir, como digo, la votación que anuló el Constitucional. Mismo 4 de diciembre, ojo a Italia, porque Renzi ha hipotecado su futuro político a la aprobación del referéndum constitucional para reformar el Senado. El no puede convertirse en un voto crítico, alentado, por ejemplo, por el movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo, que propone sustituir ese referéndum por otro, el de si Italia debe seguir o no en el euro, en la Unión Monetaria. Calendario que nos lleva a marzo 2017, elecciones generales en Holanda. Los últimos sondeos le dan una leve ventaja al Partido de la Libertad de Wilders. Wilders pretende cerrar las fronteras, prohibir el Corán, salir del euro y abandonar la Unión Europea. Forma parte de su programa electoral. Esto en Holanda. Poco después llega Francia. Cita electoral 23 de abril, 7 de mayo, en segunda vuelta. Todas las encuestas que se han publicado en el país vecino coinciden. Marine Le Pen y el Frente Nacional van a estar en la segunda vuelta de las presidenciales, probablemente con los republicanos, con los conservadores, ante el desplome de las fuerzas de izquierdas, algo que ya sucediera en el año 2012. Por cierto, el Frente Nacional que ganó las últimas elecciones europeas en Francia. Y de Francia a Alemania, con una incógnita, septiembre del 2017. ¿Será suficiente esa alianza entre conservadores y socialdemócratas que ostenta ahora mismo la Cancillería alemana para mantenerse en el poder? Bueno, las encuestas oscilan entre la pérdida o que mantengan esa mayoría, y muy atentos a lo que suceda con Alternativa para Alemania. Podría convertirse en la tercera fuerza política del país. Ya lo fue en las últimas elecciones regionales. Por cierto, que hablábamos de Francia, lo que suceda en Francia va a determinar, por ejemplo, quién se sienta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí está Trump, ahí está Theresa May, ya saben, abiertamente favorable al Brexit, contraria a permanecer en la Unión Europea. Putin, el presidente ruso, y Xi Jinping, el presidente chino. Solo pensar en que se siente Marine Le Pen, fíjense qué Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De todo menos seguridad aporta. Quizá por ello tantas veces hemos visto repetir la palabra populismo, populismo, populismo últimamente. ¿Qué es el populismo? Real Academia Española de la Lengua lo define así: la tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Un término que hemos escuchado aquí en España hasta la saciedad en boca de unos y otros en los últimos tiempos. Que haya populismo. Que los populismos... El populismo. Populista. El populismo. Hemos frenado al populismo. Hacer frente al populismo. Populismo. Populismos. Populismo radical. Populismo. El populismo. Populismos. Ese populismo demagógico. Bueno,
pues todas las referencias que estaban viendo de populismo hacían mención a Podemos, de forma directa o de forma indirecta. El propio Pablo Iglesias se reconocía populista también a su formación política, basándose en el ideario del argentino Ernesto Laclau. Al loro, porque nadie negará que Podemos es la mejor aplicación de estas malvadas técnicas de Laclau. El gran debate de Podemos es si Podemos tiene que seguir siendo populista o no. Bueno, Laclau, que ha dicho y ha escrito mucho sobre populismo, esta es sintetizada en una de sus conferencias, su perspectiva sobre qué es este fenómeno. El sonido seguro que es mejorable, pero la reflexión vale la pena. El populismo es simplemente una forma de construcción de lo político a través de la cual los de abajo son interpelados frente al poder y se tiende a dividir así la sociedad en dos campos. Puede haber populismo de derecha y puede haber populismo de izquierda. Populista fue Mussolini, pero populista también fue Mao Zedong. Es decir, que el populismo en términos generales es neutro, en el sentido de que uno no puede decir que es populista a priori. Uno tiene que ver de qué populismo y de qué movilización se trata. Bueno, y hablando de Donald Trump, hablábamos de Podemos, ha devuelto también ese término, el populismo, a nuestras vidas, pero vamos a remontarnos al año 2008, de elecciones en el Partido Demócrata, las primarias entre Obama y Clinton. Leíamos este titular, por ejemplo, en la prensa: Hillary Clinton y Obama recurren al populismo. Y no se pierdan lo que van a ver. Les pongo en contexto: este mismo verano, en Canadá, cumbre entre México y los Estados Unidos. El presidente mexicano Peña Nieto advierte sobre la posibilidad de que Donald Trump se convierta en presidente norteamericano. Le llama en reiteradas ocasiones populista. Obama le replica, dice que de populista nada y que el populista es él. Now, I suppose that makes me a populist. Now, somebody else who has never shown any regard for workers, has never fought on behalf of social justice issues or making sure that poor kids are getting a decent shot at life or have health care, in fact, have worked against economic opportunity for workers and ordinary people. They don't suddenly become a populist because they say something controversial in order to win votes. It's not the measure of populism. That's nativism or xenophobia or worse, or it's just cynicism. So I would just advise everybody be careful about suddenly attributing to whoever pops up at a time of economic anxiety the label that they're populist. Bueno, y este fue uno de los discursos de Obama. Trump todavía era una posibilidad, hoy es una certeza. Alertaba de que era un xenófobo o un cínico. Bueno, hablábamos del populismo, pero Roberto, hablábamos también, que me interesa comentarlo con vosotros, ese calendario diabólico que tiene Europa encima de la mesa. En los últimos días, desde el pasado martes, se ha tratado de tranquilizar al mundo sobre la victoria de Donald Trump, diciendo que hay contrapesos suficientes en la política americana para que lo que él dijo durante la campaña electoral finalmente no se concrete, pero en Europa tenemos esto por delante. Yo, uniendo un poco los dos conceptos, no sé cómo lo ves. A esto me quería referir justamente. Yo creo que si utilizamos la comparación Podemos, e insisto que Podemos, el elemento esencial es la casta contra los que somos los que representamos a la gente, ese concepto de la gente, que es un concepto verdaderamente fantástico, ¿no? Es la misma raíz. Pero utilizar como elemento de comparación a Podemos nos puede llevar a error, porque es cierto que en Podemos no hay elementos característicos del populismo europeo y del populismo de Trump, que es, por ejemplo, el nacionalismo. Pero si no comparamos a Trump con Podemos, sino que comparamos a Trump con la extrema derecha francesa o con la Alternativa por Alemania o con la extrema derecha austríaca, el mapa es exactamente el mismo. Nacionalismo xenófobo, en el caso de Alemania, Alternativa por Alemania, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es: tenemos que controlar a los extranjeros que nos están quitando el trabajo. Esto es lo que está diciendo. Nacionalismo más Alemania,
Lo mismo que hagamos América otra vez una gran nación, ¿no? Es el mismo lema en Francia hace mucho tiempo, que el gran elemento de atracción, que el gran elemento movilizador de la extrema derecha es, que por cierto es votada en lugares tradicionales del Partido Comunista, son los obreros industriales, los trabajadores. Insisto, ¿a partir de qué momento tenemos que empezar a preocuparnos? Porque, insisto, me da la sensación de que en las últimas horas hay una vocación por tranquilizar un poco a todo el mundo. Yo creo que tenemos que estar, ¿A partir de qué momento hay que empezar a estar preocupados? Yo creo que tenemos que estar preocupados ya, y además yo creo que ha habido una reacción, escribo mañana sobre eso en La Voz, ¿no? Ha habido una reacción que yo creo que es equivocada con el fenómeno Trump, que es esta reacción de no my president, ¿no? Si el no es mi presidente es una constatación, es una obviedad. Es decir, está claro que no es el presidente de los 50 millones que no lo han votado, los 50 y tantos millones. Pero si la idea es que no es mi presidente porque no es legítimo, es un disparate mayúsculo, ¿no? Porque nos podemos encontrar de pronto con este problema en Francia. ¿Qué hacemos si gana la señora Le Pen? Es decir, la cuestión no es deslegitimar la victoria de la señora Le Pen una vez que se produce, es evitar que se produzca. Es decir, la cuestión no es deslegitimar la victoria limpia de Trump en términos jurídicos, porque es una victoria que es incontestable, sino evitar que se produzca la victoria. Yo creo que el gran reto que tenemos delante es cómo evitar que los partidos populistas de extrema derecha, en el caso concreto de Francia, de Austria, de Alemania, de Holanda y de otros países europeos, se acaben convirtiendo en alternativas de gobierno. Porque una vez que llegan al poder ya no vale deslegitimarlos. Es decir, que si la señora Le Pen llega al poder, será la presidenta de la República Francesa y habrá que achantar con eso, bueno, como vamos a tener que achantar con Trump. Recordemos que Donald Trump, la primera llamada que hizo, una vez que se confirmó su victoria, fue precisamente a Marine Le Pen. Bueno, cuidado, déjame que lo mencione solo, que lo he dejado de mencionar. Es el fenómeno inglés, el fenómeno del Brexit inglés, nacionalismo y populismo, el fenómeno del UKIP, del partido de... Otro amigo también déjame, es otro amigo, espera, de hecho es la primera persona que recibe. Julio, ¿tú cómo lo ves? ¿A partir de qué momento tenemos que empezar a estar preocupados? Insisto en esta voluntad por tranquilizar los ánimos de los últimos días. Ajá, bueno, yo creo que tenemos que estar preocupados en este momento y hay que ponerse manos a la obra, pero hay que atacar no al populismo, sino a lo que nos ha llevado a la situación a estar como hasta ahora. Es decir, ahora hay un descontento de la ciudadanía con sus políticos, hay un descontento con la situación económica, hay una situación de desafección y esta es la que tenemos que remediar, todos estos problemas. Pero ¿tú crees que se está poniendo, o sea, yo creo que el diagnóstico está más o menos hecho, pero ¿se está produciendo la reacción a la altura de lo que está pasando? Pues no, desgraciadamente, pues los que tienen que reaccionar pues no están a la altura de ellos. El Partido Socialista ahora mismo pues está en un momento de reconversión, está en un momento de situarse dentro de las posibilidades que tiene de regenerar el país y todavía no está listo. El Partido Popular pues bueno, está arrastrando una crisis de legitimidad derivada de los ataques de corrupción que han tenido y de su pasado. Entonces es por eso por lo que tenemos que estar preocupados, porque en este momento no hay mimbres necesarios como para coger y evitar que ese populismo vaya para arriba. Adino, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que yo en esto no estaba de acuerdo con Roberto, porque creo que en realidad ha habido varios momentos en la historia en la que por los cauces democráticos, ¿no? Se ha llegado a situaciones muy absurdas. Es decir, que incluso en esos momentos, a pesar de podemos seguir teniendo el respeto por las instituciones de la democracia, ¿no? Porque yo creo que sí que hay que tenerlo, como decía... que ahora se me Martin Luther King, como decía Martin Luther King, que decía que el más alto respeto por la ley es estar dispuesto a ir a la cárcel por tus propias ideas, ¿no? Yo creo que eso es el respeto a las instituciones de la democracia, pero que no tiene por qué pararnos en un momento determinado y que protestar por la presidencia de Donald Trump, a pesar de él estar elegido por cauces democráticos, es mejor que esperar a que pase lo que podemos ver que está pasando. Lo mejor de todo es evitar que llegue a la presidencia. Claro, lo mejor de todo es eso, pero si eso no ocurre, si hay esta brecha tan grande en diferentes partes de la población, tenemos que hacer algo, tenemos que manifestarnos de alguna manera. Y voy a Europa en un momento. El hecho de que nombró a Steve Bannon, el hecho de que nombró a un supremacista blanco, ¿no? como su estratega oficial, vamos a hablar ahora, es algo muy preocupante. Este señor. En Europa, yo creo que lo que nos está pasando es que se estaban diciendo antes de que a lo mejor vamos a vivir el efecto de Estados Unidos. No, esto es cocción propia. Es decir, nosotros tenemos que reconocer y vernos en ese espejo también. Europa tiene estos problemas incluso antes de que apareciera Donald Trump. Es decir, incluso antes de que en Estados Unidos reconozcamos que hay estos problemas de racismo y de xenofobia y de todo lo que estamos viendo en este momento, que aún pueden ser explicables por el aislamiento en el que ellos han vivido durante mucho tiempo territorialmente, ¿no? Que Europa no tiene esa excusa. Yo creo que ahí lo que nos está a veces impidiendo a ver el problema que tenemos y que está creciendo desde hace un tiempo es, por un lado, el hecho de que hay, incluso aquí en nuestra propia corrección política nos está jugando malas pasadas
por un lado, y por otro lado nuestro propio proceso de negación. Creo que una parte importante de la sociedad europea y de la sociedad estadounidense, toda aquella que está saliendo a la calle, está en un estado de shock un poco por ver toda esta parte que sabíamos que existía. Es decir, teníamos algunos indicadores de que no habíamos superado la brecha del racismo, que no habíamos superado los conflictos que nos han llevado a guerras mayores y a problemas mayores en el pasado, y los hemos ignorado durante estos años. Los hemos ignorado, los hemos interpretado de otras maneras, hemos cerrado los ojos a situaciones a veces que se han dado al lado, ¿no? que han ocurrido con nuestros vecinos, y lo hemos dejado así, ¿no? Yo me acuerdo todavía, y quiero decirlo aquí, cuando el presidente de Francia decidió expulsar a los gitanos. Y en eso nos hemos puesto unos pocos analistas, ¿no? De aquí. Ayer, dices. Sí, ayer. Unos pocos analistas nos hemos subido encima de la mesa de que eso no se podía hacer en Europa. La mayoría de Europa cayó la boca. Ese tipo de cosas lo hemos visto, las hemos visto antes. No es que ahora nos sorprende que aparezca Marine Le Pen, que aparezca la xenofobia de Holanda, ¿no? Juan, ¿cómo lo ves tú? ¿A partir de qué momento hay que preocuparse? Bueno, yo creo que ya debemos estar preocupados casi con efectos retroactivos al momento en el que Le Pen o en el que Austria, Alemania están presentando unas problemáticas de movimientos muy de extrema derecha que están cerca de conseguir victorias electorales. Bueno, en Austria se quedaron a 50.000 votos, creo que fue. Entonces, claro, yo lo diría con unas palabras que son un lugar común actualmente. Es decir, yo creo que en Europa necesitamos volver a tener más Europa, pero no la Europa financiera, que yo creo que es la única Europa que se ha desarrollado. Yo creo que un punto crítico fue cuando se rechazó, no se conviene a los demás, cuando se rechazó aquel borrador de Constitución Europea. Es decir, ese borrador de Constitución Europea que avanzaba hacia una Europa más social, profundizaba en el modelo social europeo, que venía siendo consecuencia de los movimientos socialdemócratas. Ese modelo fracasó, se pasó a una Europa del euro en términos estrictamente financieros, y Europa en términos financieros es la que no aguanta en términos sociales. Entonces, yo creo que necesitamos volver a rearmar la Europa social que se había construido después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que el soporte ideológico de esta Europa ha sido la socialdemocracia ha caído prácticamente en toda Europa, y los movimientos de izquierda lógicamente se han polarizado porque la brecha social es muy grave. Casi está diciendo que la crisis que estamos viviendo es la crisis de la socialdemocracia. De alguna forma tiene mucha correlación en lo que es la Europa continental, sobre todo, ¿no? Gonzalo, ¿estás preocupado tú? Sí, pero bueno, debo decir que yo estaba preocupado antes. Xa viñas preocupado de casa. Se viña preocupado de casa. Xa ves chorado de casa. Sí, e sobre o tema do crecemento da desigualdade eu levaba preocupado bastante tempo sobre como o crecemento das desigualdades... Pero visibilizamos a posibilidade, despois tamén me interesa moito, lóxicamente, polo coñecemento que tes do país, a posibilidade de que Marine Le Pen sexa presidenta da República Francesa? Sí, claro. Porque como vamos de susto en susto nos últimos tempos, non sei se tamén estamos preparados para este susto. A cuestión é que estamos centrando o debate no tema dos nomes, e o que me estaba preguntando agora é: a situación melloraría sustancialmente se Hillary Clinton fora presidenta dos Estados Unidos? E a miña resposta é: non melloraría sustancialmente, melloraría a corto plazo. Obviamente, aforraríamos o disgusto e a vergoña allea de ver a un supremacista blanco como xefe de estrategia, de ver como vicepresidente de Estados Unidos a un tipo que dice que o tabaco no mata, o sea, ya que de negar el cambio climático xa é absurdo de abondo, lo del tabaco xa é demencial. Entonces, aforraríamos esa vergoña allea, pero o problema de fondo, a causa que provoca todo isto, estos son os síntomas, e entón o que temos a necesidade é de atacar a causa, o orixen, as desigualdades crecentes. Por exemplo, se un mira o nivel de desigualdades en Estados Unidos durante o período de posguerra, durante todo este período de estado de benestar, o 10% máis rico tiña o 35% da riqueza, que é dabondo, dá para vivir suficientemente bien, si que isto sea Cuba, ni ninguna cosa así. Pero actualmente está crecendo e pasa do 50%. Ese é o problema. O 10% máis rico ten máis do 50% da riqueza. Quanto queda para o resto? E expresado xa non en términos de justicia social, sino un problema económico elemental é que ten que estar axustada a capacidade de produción e a capacidade de consumir.
Esto es elemental a más no poder. E esa causa que está poñendo un montón de población fora do sistema económico, eso é a causa que temos que atallar e necesitamos un grado de consciencia social sobre isto, un gran acordo global. Pero está produciéndose este movimento, Gonzalo? No, ese é o problema. O problema non é quen goberna, é que... Ustedes hacen de que hai un diagnóstico máis ou menos compartido, con matices, pero estades vendo algún tipo de reacción á altura do momento que estamos vivindo? No, o problema é que non hai esa reacción. Domingos, ti imaginas a posibilidade de despertarte un día como nos despertamos o mércores pasado, Trump presidente con Le Pen presidenta? Non o imagino aínda, pero estamos moi cerquiña. Non o imagino aínda, pero precisamente polo sistema electoral francés. Pola segunda volta. O feito de ter unha segunda volta fai que a xente tamén recapacite a hora de votar moito máis que sistemas de unha volta solo. O certo é que, a ver, eso podémoslo comprobar, que eu que levo indo todos os anos a Francia, hai anos que varias veces, si noto máis pulsión na rúa, incluso con xente do meu entorno, amizades que teño e tal, pois de que hai como máis predisposición a escoitar ou a compartir certos mensaxes que eran atribuídos á extrema dereita, ou Frente Nacional, ou cos que o Frente Nacional facía bandeira. Iso é certo. Marine Le Pen tamén dentro do partido non representa o que representaba seu pai. É dicir, a súa imaxe é moito máis dulcificada e máis validable, digamos, en termos así europeos, non? Que entra mellor. Entón, é certo que hai un crecemento de todo ese fenómeno, pero eu creo que se produxo, ou mellor non cando dixo Villoslada que cando foi ca Constitución Europea, eu diría que antes, non? O sea, en termos históricos, hai que recoñecer, en Occidente vivíamos mellor co comunismo enfrente, porque cando había comunismo enfrente, en Occidente preocuparonse moito en construir un modelo de benestar alternativo para facerlle ver á xente de que a nosa sociedade era mellor. É dicir, a partir dos anos 90, cando xa cae o telón de aceiro, a propia Unión Europea responde a eso con un tratado como o de Maastricht, que basicamente é liberalismo a tope, non? É dicir, empeza o que lle chamamos a era da globalización, a Unión Europea empeza a sufrir ese mal de altura sin digestión, é dicir, entran de repente 10, 12 países, 13 países novos, non? Eso requiere de un tempo de ir acoplando todo eso e agora estamos nesa situación. Estamos nunha situación en que hai unhas clases medias que non diría que se empobreceron, pero sí que o seu nivel de benestar é un pouco máis precario, non? Co que había antes. Esa brecha da desigualdade da que falaba Gonzalo, que está moi exactamente, teorizada. E iso é o que fai prender. Eu penso que en Alemania non estamos nesa fase, eu aí discrepo, Austria é un caso distinto, pero polo seu pasado, o mellor, non? E pola legalidade incluso que tuvo a ultradereita en Alemania, que non tuvo anclaxe legal. En Alemania non ten esa representación que ten outros países, pero é certo que en Holanda, en Austria, en Dinamarca, bueno, xa non digo países como Hungría, países algúns máis do leste, non? Neses países é preocupante, e é preocupante en Francia, a ver, eu creo que non vai a pasar, pero creo que non vai a pasar. Mira, de verdade, certa memoria teño. Creo que vai a funcionar o cinturón sanitario nunha segunda volta. Mira, levaba eu. Pero xa pensamos moitas cousas, de verdade, claro, había que recurrir moito ao arquivo e empezar a sacar todas as veces que se dixo nos últimos 3-4 anos que era imposible que Donald Trump gañara, que o cordón sanitario do sistema americano iba a funcionar, que, en fin, claro, Francia no va a suceder probablemente por la misma razón, podría no suceder, ya lo veremos. Que yo creo que me vais a dejar que haga una reflexión sobre este tema de cuándo empieza, ¿no? Podría no suceder por la misma razón que no sucedió ya. Es decir, sí, pero era otro momento. No, pero a la segunda, claro que era otro momento. Podría pasar. Es decir, a la segunda vuelta no entró, no recuerdo ahora cómo era el candidato, Fabius me parece que era el candidato socialista, se quedó en la primera vuelta, vamos a ver, para que nuestros espectadores entiendan. En el sistema francés hay una segunda vuelta que se llama balotage. Jospin, efectivamente. A la segunda vuelta pasan los dos candidatos más votados. Por tanto, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió en la segunda vuelta? En la primera vuelta iba Le Pen, el padre de Marine Le Pen, Jospin en representación de los socialistas y Chirac en representación de la derecha, y
Y Jospin no pasó a la segunda vuelta. Y lo que ocurrió es que Le Pen perdió porque toda la derecha y toda la izquierda francesa, desde los comunistas con la pinza en la nariz, hasta la UDF, votaron a Chirac. Claro, pero que en aquel momento estaba procesado como alcalde de París. 2002. Estamos hablando de 2002. Bueno, pero la situación ha cambiado. Claro, no, por supuesto que la situación ha cambiado. Pero yo quería hacer una referencia en relación con este tema. Y además, perdona, esto de que, como dijiste tú, que Marín entra mejor. Claro, es que entra mejor. Claro, no es Le Pen, ¿eh? No es bueno, Le Pen. pero que entre mejor puede ser peligroso también. Le Pen estaba uniéndose con el legado de los Mogas y de la extrema derecha francesa, ¿no? Bueno, incluso hasta con su hija. Incluso con una parte de la derecha que había apoyado la ocupación. Es decir, que es otra historia completamente distinta. Y en todo este tempo, solo unha acotación, Roberto, en todo este tempo, 15 anos prácticamente dende aquelo, o Frente Nacional entrou a xestionar consellos regionais, entrou a xestionar varias ciudades ou localidades, e a xente está vendo que tampouco... que no pasa nada. De alguna forma, fíxose xa cotidiano. Claro, se hizo un partido de orden, diría. Se le perdeu o medo, digamos. Claro, se le perdeu o miedo porque está gestionando. Pero hay una cosa que es importante, yo creo que es importante resaltar. Vamos a ver, si solo fuera, en relación con lo que decía Laclau dice que es una construcción política, además yo creo que lo plantea muy bien, es una construcción política. Interpelar al de abajo. Al de abajo se le interpela diciendo, es que cuidado, que los que están gobernando están contra vosotros. Que en fin, que es una... Yo creo que está muy bien visto, y los escritos de Laclau y Chantal Mouffe, estos son en ese sentido muy clarificadores, ¿no? Pero vamos a ver, hay una cosa curiosa. Si todo fuera una cuestión económica, ¿por qué los norteamericanos votan contra el presidente que ha incluido en el llamado Obamacare a 25 millones de personas en el sistema sanitario y votan a alguien que ha prometido sacar a 25 millones de personas del sistema sanitario? Es bastante absurdo. Es decir, que si el problema es un problema solo de desigualdad, 25 millones de personas, que por supuesto no pueden ser todos ricos, claro, porque es absolutamente imposible que los 50 millones de votantes de Trump, o los 50 y tantos millones, todos sean ricos. Si además la riqueza se ha concentrado en menos manos, lógicamente no son ricos. ¿Por qué esos millones de votantes votan a un candidato que ha prometido sacar a los 25 millones, entre 20 y 25 millones, de Obama, que metan el sistema sanitario? ¿Por qué votan a Obama? ¿Por qué votan a una persona que ha prometido expulsar a los inmigrantes? Y hay inmigrantes que votan. Porque esos ya están dentro y están legalizados. legalizados. Ya están dentro y claro. Entonces vamos a ver. Cuando decimos, es que todo tiene que ver con la crisis y con la desigualdad provocada por la crisis. Yo no niego la desigualdad provocada por crisis, te podríamos llegar. Es decir, la crisis ha abierto una brecha, ha, diríamos, tocado piezas esenciales del estado de bienestar, sobre todo en países como el Reino Unido, que no es la crisis. En Estados Unidos, quien acaba con el estado de bienestar no es la crisis, es la señora Thatcher mucho antes de la gran crisis. Pero es que los grandes síntomas de la quiebra de los sistemas de partidos tradicionales no son de ahora, son de finales de los años 90. La crisis de los afiliados de los grandes partidos, la crisis de continuidad de los grandes partidos, la crisis de participación, cuando las participaciones bajan de 90 y tantos a 70 y tantos, cuando los partidos pasan de tener, como el Partido Comunista tener 1 millón de afiliados a tener 100.000, cuando la relación entre afiliados y votantes deja de ser de 1 a 10 y pasa a ser de 1 a 100. Todo eso se produce en los años 90, no se produce ahora. Cuando llegan los populistas Berlusconi al poder, cuando la extrema derecha en Francia arrasa a finales de los años 90, no en 2016, es mucho antes. Pero después de eso, por el medio, un terremoto económico. Después de eso se produce un terremoto económico que se gestiona. Dos apuntes muy breves, Fernanda, muy breves. Uno de ellos es que la definición que hace Laclau de decir que es interpelar a los de abajo para decir que el poder está en contra es lo que hizo Marx. ¿Vale? Los ejemplos que él da son de Mussolini y de Mao Zedong. La diferencia no son populistas. Él está pensando básicamente en los populismos latinoamericanos. Sí, pero la cuestión es que ni Mussolini, son los que analizan, pero ni Mussolini ni Mao Zedong no son populistas, son dictadores. Esa es la diferencia. Hay que hacer una diferencia entre el populismo y lo que es la dictadura. Cuando se interpela a los de abajo, cuando se interpreta que los de abajo tienen un problema con el poder, puede ser que el análisis sea correcto. Ese análisis lo hizo Michel Foucault también, lo hizo Marx, lo hicieron muchos a lo largo de la historia. Ese análisis puede ser correcto. Y segundo, yo creo que un argumento que a mí me molesta mucho y lo considero muy equivocado, creo que hay una parte que en general está alimentando todo esto, es esta idea de que realmente tanto la ampliación europea como luego el abrir las puertas, por ejemplo en Holanda, a muchos inmigrantes que venían del Oriente Medio, todo este proceso se ha hecho demasiado rápido y ha sido un problema porque las comunidades locales de Europa han empezado a sentir que están presionados por los inmigrantes y entonces el problema ha sido ese. No, el problema ha sido la historia que se ha vendido a través de eso. La historia que se ha vendido ha sido económicamente todos vais a mejorar y siempre va a ir mejor. Estamos en una sociedad de consumo que va a ir cada vez mejor, hay movilidad social ascendente y todos vais a mejorar.
En ese proceso se utilizó la mano de obra inmigrante y todo este proceso de globalización en el cual los inmigrantes fueron dejados a entrar. Y luego se dijo, no, la culpa es que os quitan los trabajos. Entonces, mientras no estemos identificando claramente cuál es la causa, estamos perpetuando los mismos argumentos. A ver, déjame porque ha salido un hombre, que es el de este individuo con tanto poder en la administración Trump. Lo vamos a escuchar, lo vamos a conocer un poco mejor enseguida para que, si no estaban asustados, asusten un poquito. Pero decía que Barack Obama ha llegado hace unas horas aquí a Europa, directamente aterrizó en Atenas, en donde fue recibido por Alexis Tsipras. Empieza a tener una cara, bueno, analícenla a ustedes. Obama, justo después de la noche electoral, ha tratado de ser conciliador con Donald Trump, tratando de normalizar pues estos meses, estas semanas que quedan hasta que se produzca el relevo oficialmente en la Casa Blanca. Pero hoy ya ha dicho algunas cosas, supongo que convencido de que en Europa va a ser interrogado de una forma muy seria por todas las personas con las que se entreviste a partir de ahora. Decía esto en Atenas hoy. Well, first of all, I think it's fair to say that I was surprised by the election results, and I've said so. I still don't feel responsible for what the president-elect says or does, but I do feel a responsibility as President of the United States to make sure that I facilitate a good transition, and I present to him, as well as the American people, my best thinking, my best ideas about how you move the country forward. María Quevegato, Stephen Bannon, un señor del que vamos a oír hablar mucho, tengo la impresión. ¿Quién es? 62 años, Fernanda, ex oficial naval, ex ejecutivo de Goldman Sachs, productor de Hollywood, y hasta incorporarse a la campaña de Donald Trump, él dirigía el portal de noticias ultraconservador llamado Breitbart News. Es el símbolo de la denominada derecha alternativa y radical de Estados Unidos. El portal es un medio de extrema derecha con una influencia cada vez más grande en los ámbitos más conservadores de la sociedad estadounidense. La web alimenta posturas racistas, antiinmigrantes, misóginas, con enfoques sensacionalistas y una crítica continua a las políticas de los demócratas y de los republicanos más moderados. Bloomberg calificó a Bannon como el político más peligroso de Estados Unidos. Ha sido acusado, por ejemplo, por la Liga Antidifamación de antisemitismo y de conspiraciones racistas y sexistas. Por ejemplo, su exmujer, la exmujer de Bannon, lo ha denunciado por violencia doméstica y también por antisemitismo. Aparentemente, según testificó ella en tribunal, Bannon estaba muy preocupado por el elevado número de judíos que asistían a la misma escuela que sus hijas. Estas, las que vamos a escuchar, fueron las palabras de su entonces mujer en la denuncia. Dijo que no le gustaba la forma en la que los judíos crían a sus hijos para ser mocosos malcriados y que no quería que las niñas fuesen a la escuela con ellos. Pero la cosa no se queda ahí, porque Bannon también ha acusado, por ejemplo, al entonces presidente Obama de palabras, según palabras suyas, importar más musulmanes que nos odian. Ha también comparado, ojo, el trabajo de planificación familiar al Holocausto, y con esta noticia ha aconsejado a las víctimas de acoso sexual por Internet que se desconecten y que dejen de estropear la red para los no hombres, y ha ilustrado ese argumento, como podéis ver, con la imagen de un niño llorando. Lo que no faltan son ejemplos chocantes de los titulares que se pueden leer en su periódico, el Breitbart News. Lo escuchamos. La islamofobia es un mito estúpido, creado por los periodistas de izquierdas. Ninguna de las personas involucradas en la estafa del calentamiento global merece la más mínima pizca de respeto. Son pura escoria. ¿Preferirías que tu hijo fuese feminista o tuviese cáncer? Abolir la esclavitud fue una mala idea. La solución al acoso por Internet es sencilla. Las mujeres deberían desconectarse. Todos los jóvenes musulmanes de Occidente son una bomba de relojería. Cada vez simpatizan más con los radicales y terroristas. La píldora anticonceptiva hace que las mujeres dejen de ser atractivas y se vuelvan locas. Bueno, pues son algunas de las píldoras. Yo no sé si esto, Domingos, es muy digerible o es anecdótico, o teniendo en cuenta el papel que va a jugar este hombre en la administración Trump. A ver,
Eu penso que o mellor... Yo creo que estamos todos como, bueno, no va a ser verdad esto, no va a ser cierto. Esto no va a ser cierto. No creo en la ley de la gravedad, pues claro, es lo mismo. No, ya, claro, pero é evidente que a liña, a traxectoria de Estados Unidos non vai a ser a mesma. Non sei se vai a cambiar moito, pouco ou bastante, pero é evidente que con eses mimbres non pode facer nin por asomo a mesma política. Tamén, a ver, en Estados Unidos tamén hubo presidentes como George Bush, o sea, tampouco hai que esquecelo, non? Que tamén generou claro, o seu pero tipo... rodeado no quisiera yo aquí justificar la administración Bush, pero rodeado de otras personas, no había un Bannon, exactamente, había otros que podríamos decir muchas cosas de ellos, ¿no? Esto ven dos perfis que hai alrededor, claro, es que los da perfiles... miedito, ¿no? Da miedito, pero bueno, quiero decir, a verdade é que Estados Unidos... Por no hablar de la incorporación de su familia a la administración, esa mezcla entre la familia y la administración pública, bueno... Sí, eu tendo, a ver, pasaba, insisto, tamén con George Bush, tiña un vicepresidente que estaba asociado a todo tipo de escándalos, de lobbies, a través de Halliburton, non? E iso saleu moi publicado no seu momento, incluso invadindo países e facendo negocios ao mesmo tempo. Por tanto, eu nesto tendo a pensar, reconfórtame moito cando escoitamos aquí nesta mesa a Xosé Luis Barreiro que di que un presidente de Estados Unidos non pode case nin enchufar ao seu primo nun posto porque ten todo moi tasado e moi tal. Bueno, eu penso que non é así, penso que ten certa influencia, pero ao mesmo tempo hai moitos compromisos internacionais, non? E rompelos todos sí que pode xerar xerarlle moitos problemas, non? Eu penso que hai que agardar a ver, ser un pouco cautos. De momento, aquelo que decía aquel famoso Nobel da Paz dos anos 60, non? Dicir, a quen hai que chamar para falar con Europa? Pois, de momento, os que está chamando Donald Trump para falar con Europa é un pouco inquietante. Incluso, preocúpame incluso máis eso. Hai tantas cousas inquietantes que non teñen importancia. Preocúpame máis quen poden ser os seus interlocutores ao outro lado do charco, incluso máis que a xente que ten alrededor. Dejadme que pongamos un punto y seguido a todo este asunto. Se hablaba un poco de lo que está pasando de esa sociedad de la desigualdad que hemos ido construyendo y que la crisis de alguna manera devastó, esas tiros de Piketty que hemos comentado aquí, esa brecha cada vez más creciente. Y quería traerlo coincidiendo con un suceso terrible que se ha producido en Reus, seguro que lo habéis oído en las últimas horas, una anciana que moría abrasada, quemada, como consecuencia de haberse descontrolado unas velas que tuvo que encender después de que le fuera cortado el suministro eléctrico por falta de pago. Hoy se ha explicado la teniente alcalde de Reus diciendo que el ayuntamiento ha vivido al margen de la decisión de la compañía eléctrica y que hubieran actuado en caso de saber la situación de precariedad absoluta en la que vivía esta mujer, pero lo cierto es que esto ha sucedido ayer, como decía, en Reus. Lo que nos encontramos en este caso es que hubo un corte de suministro, pero no se hizo el aviso previo a servicios sociales. Nosotros, servicios sociales, no conocíamos la situación de impago de estas facturas y, por lo tanto, como no nos avisaron de que iban a cortar, no pudimos ayudar. Bueno, hablamos, Gonzalo, dun caso moi extremo, pero que sucede, xente que non pode pagar os suministros básicos, esta nova categoría da que temos falado moito aquí dos traballadores pobres, esa precarización da xuventude, non sei se estamos falando un pouco do mesmo, como dicía ao principio, non? Sí, estamos falando de dúas cousas. Una, en este caso, xa non é só o problema personal de que unha persona morra en algo que colectivamente deberíamos ter resolto, que é grave por sí, esta sociedade ten medios suficientes para que eso non pase, sino que, ademais, a mensaxe que lanzamos con isto, que é que si te caes, te quedas solo. Porque o estado do benestar, o estado provisor, é un estado que te ampara, que te axuda en un momento de dificultade. O estado do benestar en Francia, por exemplo, é o estado que, sobre todo, protexe ante as contingencias do mercado, determinadas contingencias da vida. E o mensaxe que estamos lanzando aquí é que estás solo. Parece que estamos facendo realidade esa distopía de Margaret Thatcher da sociedade non existe, só individuos, é unha falacia, dependemos dos demais para todos nas cuestións máis elementais e máis absurdas. A xente cree que non depende dos demais porque ten unha tarxeta de crédito que lle permite ir ao supermercado e comprar alimentos, e casi ningún de nós sabe fabricar alimentos. O que quero decir con isto é algo tan elemental que tú necesitas o diñeiro e alguén que o fabrique, e dependes desa persona que o fabriques. E estas relacións de
interdependencia do que é a sociedade, de interdependencia tan elementais, as estamos perdendo. E estamos trasladando ese mensaxe de supervivencia salvaxe de todos estamos solos. E iso é algo que dilúe completamente a sociedade. Esa é unha das cuestións. E outra, en relación ao que decía Roberto estaba falando como se a crise empezara en 2008 e a crise empeza eu fui o que entendín, e a crise empeza en 1975 e estes días salieron nos medios de comunicación varias gráficas que mostran como entre 1950 e 1975 a productividade e os salarios van parellos e a partir de 1975 co período neoliberal os salarios e a productividade se separan. Que quere decir? Que os salarios soportan cada vez máis o crecemento da productividade entre as empresas, productividade, non produción, é dicir, a razón entre o que valen os produtos e o que costa fabricalos, en esa razón cada vez contribuyen máis os salarios. Entón, hai unha perda de poder adquisitivo, de exclusión, de marginalización progresiva que empeza en 1975 e a crise de 2008 é unha crise, por certo, que estalla como consecuencia da guerra de Irak, entre outras cousas porque a demanda de diñeiro tan brutal que fan os Estados Unidos con George Bush, que ahora parece un tipo super responsable, pero foi o que nos meteu en esta crise, con mentiras, con falacias que costaron centos de miles de vidas e que ademais detonaron esta crise. Solo un dato, os tipos de interés pasan como consecuencia da guerra do 1% ao 6% e as familias que estaban endebedadas porque te compraran vivendas non puderon pagar. Esa é a razón do detonante da crise, non era Lehman Falamos de Brothers. cousas surrealistas agora, efectivamente, se falamos das armas de destrucción masiva famosas, aquelas comparecencias na ONU, pues, en fin, hai que ter un pouco de memoria. Julio, ti coñecerás ben Madrid como concelleiro que eres, que cicatrices deixou a crise, esa sensación de unha sociedade dividida, supoño que unha cidade grande como Madrid máis evidente? Sí, bueno, en Madrid hay muchas necesidades, indudablemente, ¿no? Y hay elementos que son muy positivos porque hay elementos de riqueza, pero también hay una pobreza y una bolsa de pobreza tal vez de las más importantes de España. Entonces, tal vez la crisis lo que ha dejado es que ha bajado la marea en el sentido de que se ha visto de que las necesidades económicas son muchas y que no hay presupuesto suficiente pues, para gastarlas. Pero lo que sí que hay de positivo es que el estado del bienestar ha calado. Es decir, ahora estos ayuntamientos del cambio y los que tampoco son del cambio pues han desarrollado programas de atención social, programas de atención a la tercera edad. De hecho, esta señora, pues lo que decía la concejala era de que no habían sabido esta necesidad y si no la hubieran paliado. Entonces, de alguna forma, ahora se produce una conciencia social muy grande de que hay que paliar determinados problemas de dependencia, pues de marginalidad, de pobreza, pero sin embargo, la curiosidad es que estamos en un momento en que no tenemos dinero para atenderlos. Y entonces es cuando surge buscar los culpables, cuando surgen los populismos, que es Europa la que no tiene dinero y tenemos un rechazo hacia Europa, es los ricos los que cogen y que no pagan sus impuestos y tenemos un rechazo hacia los ricos. Una precarización que en cualquier caso yo hoy en una emisora de radio hacían una consulta, digamos, a sus oyentes sobre la posibilidad de que se suba el salario mínimo interprofesional, que es una propuesta que está encima de la mesa para, en estos momentos son 600, ¿cuánto está el salario mínimo ahora? 670 y algo, me parece, bueno, subirlo algo, bueno, consultaban a la gente y finalmente la gente lo que decía, ya me gustaría a mí llegar al salario mínimo interprofesional, es decir, se está debatiendo la posibilidad de subir el salario mínimo y hay mucha gente en estos momentos que no llega al salario mínimo interprofesional. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida regresamos con más asuntos, lo que está pasando aquí en Galicia, pero también ese polémico retrato de una persona que fue delegado del gobierno aquí en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, seguro que lo recuerdan del Prestige, y que en estos momentos es el responsable de la Guardia Civil. Ha encargado un retrato que no ha podido ser más polémica. Volvemos enseguida.